Bueno chicos, después del podcast de Luan, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, nos pidieron que trajéramos las estrategias que podemos tener de cara a dar el peso a una competición. Así que bueno, vamos a ello. Aunque esté de acuerdo con Luan totalmente en lo que dijo, Yo creo que si podemos hacer un cambio en el peso corporal, pero cambiando la menor cantidad de variables posibles, pues es lo ideal. tenemos que tener muy en cuenta también las diferentes estrategias que tenemos por si en algún momento las tenemos que utilizar. Al final Luan dijo de cambiar las menos variables posibles, que estoy totalmente de acuerdo con él. Así que vamos a enlazarlas de una forma en la que vamos a ir de menos variables a tocar a lo que deberíamos hacer si ya vamos muy justos para la competición y ya se nos ha echado el peso encima. Así que vamos a ello. Para empezar vamos a hablar sobre compactar la dieta. Es algo que ya habló Luan en el podcast y es que al final si bajamos ese volumen de comida intestinal que tenemos, si por ejemplo estamos comiendo 3 o 4 kilos diarios de comida, lo bajamos a 1 con las mismas calorías, como puede ser por ejemplo quitando las verduras o teniendo alimentos que ocupen menos volumen intestinal en nuestro organismo, como puede ser a lo mejor el pan en vez de la pasta, pues puede llegar a ser interesante, ya que estamos metiendo esas calorías, pero con muchísimo menos volumen de comida. Ya sabemos que, por ejemplo, podríamos evitar alimentos como puede ser la patata y priorizar el pan, alimentos que tengan mucha densidad dentro de nuestro organismo. A la par que esto, también podemos bajar la cantidad de fibra que consumimos, ya que en una dieta normal estaremos consumiendo más o menos entre 40 y 60 gramos de fibra y a esto le podemos restar entre 10 o 20 gramos de fibra para bajar la cantidad de residuos que tenemos en nuestro organismo y en el cuerpo. Entonces, esto no lo podemos hacer con muchísimo tiempo de antelación. Como dijo Luan en el podcast, lo podemos hacer 2, 3, como mucho 4 días de antelación, ya que puede afectar negativamente también y también puede afectar a cómo vamos al baño. Luego también podemos aumentar el gasto energético, ya sea dando pasos, aumentando la cantidad de pasos que damos diariamente. Y esto es algo que no podemos hacer con 2 días de antelación y de repente dar 40.000 pasos en un día, ya que no estamos adaptados a esto y luego llegan las molestias, que si me duele la rodilla en la competición porque ayer di 40.000 pasos y hice el monte de mi pueblo, así que podemos aumentar el gasto energético con esto, pero con algo de previsualización y 1 o 2 semanas antes aumentar el gasto energético mediante los pasos. Luego otra cosa que podemos hacer es bajar las calorías y esto va a depender del aporte energético que le estemos pautando al atleta, ya que si tenemos un atleta que le estamos pautando, por ejemplo, 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal, lo podemos bajar a 3, 4 y va a ser totalmente suficiente y no vamos a afectar al rendimiento. También lo que podemos hacer para reducir el glucógeno que tenemos en nuestro cuerpo, y esto no va a afectar negativamente a nuestro rendimiento, va a ser cambiar los carbohidratos por grasas, pero manteniendo las mismas calorías que teníamos anteriormente. Aunque parezca algo que podemos demonizar bastante, el hecho de bajar calorías, sabemos que si bajamos calorías con poca antelación, no va a afectar tanto en el rendimiento. Por lo tanto, si bajamos esas calorías, esos 6 gramos por kilo de peso corporal, a 3, 4, 1 o incluso 2 semanas antes, lo más seguro, y hay estudios que lo demuestran, es que no afecte el rendimiento. Otra cosa que podemos hacer respecto a la dieta es consumir menos o restringir el consumo de sodio y sal, y esto no va a afectar muchísimo ni nos va a ayudar una barbaridad, pero puede ser algo que también nos ayude y a lo mejor nos ayuda a bajar 200 o incluso 300 gramos del peso corporal que estábamos teniendo. Cortes de agua, que yo creo que puede ser la más polémica de aquí. Unos lo aman, otros lo odian. Luan, por ejemplo, en el podcast dijo que era algo que no solía utilizar y que prefería anteponer otro tipo de estrategias antes que esta. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, las tenemos que conocer porque al final es algo que podemos llegar a usar en cualquier momento y va a ser muy interesante. Entonces, lo que buscamos con este tipo de estrategias es, entre comillas y hablando de una forma informal, buguear nuestro sistema renal, porque al final, si hacemos esa carga de agua en la que nosotros estamos bebiendo 3, 4 litros de agua y luego hacemos ese corte de agua, cuando nosotros estamos dejando de beber agua, nuestro sistema ya está asimilado que estamos bebiendo 3 o 4 litros de agua. Entonces, vamos a ir al baño y vamos a mear esos 3 o 4 litros, pero realmente estamos consumiendo uno. Ya por último, entramos en estrategias que van a ser bastante más agresivas y las vamos a utilizar en caso de que vayamos muy justo de tiempo y de peso. Entonces, aquí tenemos estrategias como puede ser saltar una comida, que esto puede ser que no sea muy agresivo, ya que
Si competimos a las 11 de la mañana podemos desayunar después del pesaje. Lo único, si competimos a las 7 de la tarde, pues ya puede llegar a ser un pequeño más problema. Pero bueno, también podemos limitar la cantidad de agua. Hay algún tipo de estrategia en el que cortan literalmente por completo el consumo de agua y dejan un mínimo consumo, que al final es lo que necesita nuestro cuerpo, porque necesitamos de agua para vivir. Entonces, cortan el agua por completo y estás bebiendo a lo mejor 300 mililitros al día, que viene a ser un vaso de agua. Entonces, este es un tipo de estrategia bastante agresivo, pero que puede ser bastante eficaz. Luego, otras cosas que podemos ver mucho más en otros deportes y que a lo mejor aquí no vemos tanto, puede ser el tema de la sudoración, que puede ser o activa o pasiva. Al final, activa puede ser salir a correr, por ejemplo, salir a andar antes del pesaje o cualquier cosa así. Y pasiva puede ser lo típico de una sauna, duchas y baños de agua caliente, incluso toallas, que esto es poner toallas con agua caliente y ponerlas por tu cuerpo, que esto la verdad que no lo recomiendo porque puede llegar a dar algún problema y seguro que habéis visto alguna imagen de algún competidor de UFC con las toallas y sale absolutamente reventado, aunque luego dé el peso, pero son bastante agresivas. Luego también tenemos el tema de escupir y algo que nos puede ayudar a escupir y a esta deshidratación puede ser temas como puede ser el chicle o incluso los mentos, puede ser muy interesante porque es algo que genera mucha saliva y al final es saliva que estamos escupiendo y estamos haciendo un corte de agua también, pero mediante escupir. Y luego, por último, es ir al baño antes del pesaje. Yo creo que esto lo sabemos hacer todos y al final, si vamos muy, muy justos de tiempo, de manera aguda, ese peso que perdamos en el baño va a ser peso que se va a reducir en la báscula. Por lo tanto, si vamos al baño y hacemos pis y expulsamos 300 mililitros, de manera aguda vamos a perder esos 300 gramos, ¿vale? Entonces, estas son las estrategias que tenemos para poder dar el peso en competición. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante cortito. Al final quería mencionarlas y no entrar de manera muy extensa en ellas porque si desarrollamos todas y tal, se nos va un vídeo muy, muy largo. Y bueno, si queréis que las desarrollemos, podemos hacer un vídeo específico de cada cosa y yo creo que puede estar bastante guay. Así que bueno, si lo queréis, nos lo podéis pedir. Ya sabéis, un abrazo a todos y suscribiros.